Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana y quiero iniciar invitándolos a reflexionar en lo que tenemos, en lo que poseemos. Piensa en lo que tienes. Si te has despertado hoy con más salud que enfermedad, tienes la bendición o tienes más bendición que 200,000 personas que no van a sobrevivir en este día. Si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura, los dolores del hambre, tienes más bendición que 500 millones de personas en el mundo. Si puedes ir a la iglesia sin ser perseguido, sin ser torturado o ser asesinado, tienes más bendición que 3,000 millones de personas en este planeta. Si tienes comida en tu refrigerador, si llevas ropa limpia, si tienes un techo sobre tu cabeza, si tienes un lugar seguro, eres prácticamente rico, más rico que el 75% de los habitantes de este mundo. Si tienes dinero en el banco, en tu bolsillo y si hay unas monedas en casa, eres parte del 8% de la población mundial. Si tus padres están vivos cerca de ti, y valoras su presencia, eres una persona poco común. Si puedes tomar de la mano a alguien y abrazarlo solamente al tocar su hombro, eres bienaventurado porque puedes ofrecer el toque divino, el amor de Dios que trae consuelo. Si puedes escuchar estas palabras que has recibido hoy, tienes doble bendición porque tienes el privilegio de asistir a una iglesia. Porque como ya se mencionó, hay 3,000 millones de personas que no tienen acceso, además de 2,000 millones que ni siquiera saben leer. Si llevas una sonrisa en tu rostro y estás agradecido con Dios porque le has aceptado como Señor y Salvador, eres parte del 5% de la población mundial que tiene el privilegio de considerarse salva. Cuenta tus bendiciones, querido. Disfruta de tu felicidad, porque comparado con otros, tú eres una persona rica. Comparado con otros, tú eres una persona bendecida. Es así que hoy queremos invitarte, querido hermano de la Iglesia de Aposento Alto Cota y que nos escuchan. A partir de hoy vamos a estar compartiendo predicaciones acerca del Salmo 23. Este salmo lleno de bendiciones, este salmo que ha traído tanto consuelo, tanta sabiduría, tanta paz. Este salmo que fue compuesto por el rey David, que en su pasado fue un pastor de ovejas y que bajo esa experiencia de pastor relató este famoso salmo. Él lo relata desde la experiencia de ser oveja, pero también lo relata desde el oficio como pastor. Él se encontró en ambas posiciones, fue tanto oveja como pastor. Este salmo maravilloso, el Salmo 23, muestra varios atributos de Dios que iremos describiendo en el transcurso de las predicaciones. Este autor en este salmo se ubica como una oveja que tiene un gran pastor. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que este Salmo 23 no solamente muestra a Dios como el gran pastor, sino también muestra a Dios como el gran consolador, como la gran guía, como la gran compañía, como la gran fortaleza, como el gran protector. Muestra al Dios amoroso, misericordioso y el Dios que corrige y disciplina. Este salmo es uno de los salmos más famosos de la Biblia. Es un salmo de consolación, de fortaleza y confianza. Este salmo se ha cantado, se ha declarado, se ha mencionado en los funerales, pero también en los matrimonios. Es un salmo corto, solo 6 versículos, pero con una profundidad enorme. Mis queridos hermanos, los invito a que durante este tiempo naveguemos por estas preciosas aguas de sabiduría en este Salmo 23. Hoy voy a leerlo todo, pero vamos a meditar solamente en el versículo 1 y ya iremos cada domingo de versículo en versículo, pero hoy voy a leerlo todo porque es muy importante tener el contexto. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, pero en cualquier versión es hermoso. Lo invito a que me acompañe. Dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito.
En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermoso salmo, qué hermosa bendición al leer esta porción de la Escritura. Este salmo se encuentra encerrado entre dos salmos importantes también, entre el Salmo 22 y el Salmo 24. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, es un salmo profético que describe los sufrimientos del Mesías venidero. O sea, es un salmo del pasado, pero profético, y describe lo que pasaría con el Mesías, con el Cristo, con nuestro Señor Jesús sufriente. Pero el Salmo 24, el que está posterior a nuestro salmo de estudio hoy, es un salmo que habla del rey que regresa, del retorno de Cristo, del rey victorioso, del rey que retorna, del futuro glorioso, de ese retorno que estamos esperando. Entonces le resumo, el Salmo 22 habla del antes, el Salmo 23 habla del hoy y el Salmo 24 habla del futuro. Con el Salmo 23 nos vamos a ocupar del hoy, de lo que vamos a vivir hoy, de lo que necesitamos para este día, para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Quiero que lo tenga en cuenta y que lo memorice. Hoy, el tema de hoy es Dios como propietario, pastor y proveedor. Acuérdese que los tres empiezan por P. Dios como propietario, pastor y proveedor. Las tres P's. Y el título es la triple bendición, precisamente porque Dios es propietario, pastor y proveedor. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar esta charla bajo tres atributos de Dios. Tres atributos de Dios vamos a ver en 3 puntos. Entonces, les repito para que nos quede claro, el tema es Dios como propietario, pastor y proveedor. El título es la triple bendición y vamos a ver 3 atributos de Dios en este único versículo que vamos a ver hoy. El único versículo que vamos a ver hoy es: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y vamos a comprobar que realmente, como dije en la ilustración, pues tenemos más de lo que necesitamos. Dios se sobrepasó con nosotros en sustentarnos y proveernos. Pero pensemos de primeras en Dios como propietario. Dios como propietario. Entonces, vemos que el versículo dice: el Señor es mi pastor. Y arranca diciendo el Señor. Y es por eso que le puse el primer punto, propietario. Porque precisamente la palabra Señor significa dueño, significa propietario, significa amo, significa Señor majestuoso, significa autoridad plena. El nombre Señor en el Antiguo Testamento es Adonai y viene a ser una declaración de alguien que está por encima de los demás, de alguien que es superior, de alguien que es mayor que todos, y por eso el uso más común es el Señor. El Señor es propietario y Dios es propietario de todo. Todo cuanto existe Él lo creó. Él creó los cielos y la tierra y todo le pertenece. El mismo Salmo 8, que no lo van a buscar, lo van a ver en la pantalla, dice: oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos?
los seres humanos para que te ocupes de ellos. Aquí estamos viendo el señorío, aquí estamos viendo el gobierno, el dominio, la autoridad, el alcance, la supremacía de este Dios que es el Señor, de la primera P, el Dios que es propietario. En el Salmo que estamos estudiando, el verso 1 dice, el Señor es mi pastor. Estamos diciendo, Él es el propietario, Él es el dueño, Él es el amo a quien yo me debo rendir. Es así, mis queridos hermanos, que el Salmo también habla, la segunda parte que todavía no la vamos a hablar, pero dice, el Señor es mi pastor. Así que aquí hay una condición, dice, tenemos una condición. No puedo decir, ojo, no puedo decir que el Señor es mi pastor si primero Él no es mi Señor. Primero Jesús es Señor antes que pastor, antes que salvador, porque Él es dueño y amo. Y mi querido hermano, yo quiero que reflexiones, que pensemos en este momento si en verdad nos hemos rendido a ese señorío, si estamos a los pies de Jesús, porque puede sonar una frase de cajón, este salmo tiene ese peligro de que este salmo se vuelva religioso, como el Salmo 91, como el Padre Nuestro, que digamos mecánicamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No, no, no podemos verlo así. Yo quiero invitarte a que pienses que tú y yo somos simples mayordomos, que tenemos una obligación, que si Dios es Señor, que si Dios es amo, entonces yo estoy subordinado. Entonces yo debo tener una obediencia indiscutible, un compromiso a largo plazo, eterno, con Jesús primero como Señor antes que Salvador. Yo no puedo hablar que Él es pastor sin antes hablar que Él es Señor. Quiero explicarles cómo funciona esto, porque estamos en la primera P, de Dios como propietario, y pensando que Él es dueño de todo, pero que a la vez, como contamos en la ilustración, somos más que bendecidos, tenemos muchas cosas. Somos más que bendecidos, mis hermanos. Pero el asunto comienza así. Todo pecador que se arrepiente y mira a la cruz, de verdad arrepentido, entonces lo que pasa con ese pecador, espero que ese ha sido tu caso, ese ha sido el mío, al reconocer tu pecado, entonces renuncias a tus derechos, porque tanto tú como yo hacíamos parte del mercado de esclavos de pecado en este mundo. Y cuando creímos en Cristo, lo que hizo Cristo fue romper las cadenas, romper los grilletes, romper los candados, sacarnos de la oscuridad, arrebatarnos de ese amo que nos tenía atrapados. Ese amo era el diablo, ese amo era el mundo, ese amo era la carne. Cristo con su sangre compró nuestros derechos. Ahora Él es nuestro amo, pero es un amo que nos dio libertad, una libertad de escoger lo correcto, una libertad para agradarlo a Él. Entonces, Él se convierte en mi Señor, pero yo no tengo derechos. No quiere decir que no pueda opinar, pero mis derechos están subordinados a su preciosa voluntad, a su poderosa palabra. Entonces estamos hablando de Dios como propietario. El Salmo dice, el Señor es mi pastor, el dueño es mi pastor, el propietario es mi pastor. Él tiene todo el derecho de hacer con mi vida como quiera, cuando quiera, donde quiera, porque Él ha comprado mis derechos. Entonces yo puedo decir esta declaración poderosa. Pero ahora que Él es mi amo, ahora que Él es mi Señor, yo tengo el deber y la obligación de consultar primero con Él cualquier decisión. Porque yo te quiero hacer el llamado, querido hermano de Aposento Alto, de Cota. Tú, querido hermano o hermana joven que me escuchas, no pases por encima del Señor. No pases por encima del propietario, porque Él va a reclamar sus derechos. No pases por encima ni con tus hijos, ni con tu trabajo, ni con tu dinero, porque el pensamiento que debe tener un siervo, un esclavo, es: si el Señor quiere, haremos esto o aquello.
Aquí estamos hablando de ese señor propietario, de ese señor que es dueño, que es amo y que tiene el derecho de hacer con tu vida lo que quiera. Ahora, este no es un amo de esos amos malvados que abusan de sus esclavos, no, nuestro amo es un pastor. Es un pastor tierno, misericordioso y compasivo, pero también es rey de reyes, señor de señores. Tiene el dominio sobre todo. Es un Dios que no puede ser burlado. Es un Dios que demanda reverencia porque se la merece. Entonces, después de que yo entiendo que Él es el Señor propietario, entonces yo sí puedo pasar a decir que Él es mi pastor. Primero va el uno que el dos. Y primero es dueño, propietario y segundo pastor. Yo puedo decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y pues pueden pasar momentos de dificultad, ¿no? Que no entiendo, ¿no? Que este Señor amo permite. Este Señor amo permite en nuestras vidas la enfermedad, permite la escasez, en algunos casos permite la soledad y en otros hasta la persecución. Pero eso no implica que Él deje de ser amo y dueño. Probablemente cuando nos ocurren esas cosas es porque Él está tratando con nuestro carácter. Entonces, mis queridos, el llamado es a tener cuidado cuando yo digo, el Señor es mi pastor, porque recuerde que Él va a reclamar sus derechos. Con justicia va a reclamar sus derechos. Pasemos a nuestro segundo punto. Dios como pastor. Vimos a Dios como propietario y vamos a Dios como pastor, la segunda P. Aquí encontramos otro atributo de Dios, otro nombre de Dios. Encontramos a Jehová Rojí. Es el nombre en hebreo que significa el Señor es mi pastor. Aquí encontramos al Dios que protege, que provee, que dirige, que guía, que cuida a su pueblo tierna y compasivamente, pero que a la vez es poderoso y paciente. Este es el pastor del que estamos hablando. Este es el pastor amoroso. Este es el pastor que un día, viniendo como Jesús, entrando a Jerusalén, vio a una multitud. Jesús entrando a Jerusalén vio a una multitud y dice la escritura que tuvo compasión de ella porque los vio como ovejas dispersos que no tienen pastor. Tuvo compasión porque vio al Israel de su corazón distraído, confundido, frágil, sin su pastor, y tuvo mucho dolor en su corazón al ver la condición de este pueblo amado. Ustedes saben que las ovejas necesitan un pastor. Son animales vulnerables, son frágiles, son animales dependientes que no saben distinguir entre una hierba buena y una mala. Las ovejas corren peligro de ahogarse, por eso necesitan el pastor que las cuide cerca de las aguas. Las ovejas pueden ser atacadas por lobos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, vio a este Israel como ovejas vulnerables, frágiles, confundidas, atacadas por Satanás, y por eso tuvo compasión de ellas, porque estaban desprovistas del príncipe de los pastores, del gran pastor de Israel. Las personas necesitamos un pastor, queridos. Tú y yo necesitamos un pastor. El ser humano necesita un pastor. En Juan 10 encontramos una ilustración muy interesante. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, a Juan capítulo 10. Yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Juan 10 nos presenta la figura del pastor, a Jesús como pastor. Y encaja mucho con el Salmo 23:1 que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Recuerde que esa es una declaración poderosa, pero no religiosa, no mecánica. Tiene que ser pensada en la mente y en el corazón. Recordemos que necesitamos un pastor porque la humanidad es frágil. La humanidad es frágil porque en su mayoría están sin pastor. Satanás se ha encargado de engañar al hombre, haciéndole pensar que todo lo tiene bajo control. Sin embargo, tú y yo sabemos que esta tierra está en crisis, estamos en un conflicto, tenemos una pandemia que el hombre no puede controlar, pero el hombre sigue creyendo que tiene el control, el hombre sigue creyendo que la meta en este mundo es ser rico, pero lo que es real es que
el hombre ha sido un mal mayordomo de la tierra. Y ha sido un mal mayordomo de la tierra es porque no se ha sujetado al pastor que apacienta nuestras almas, al pastor que nos consuela y nos cuida con la pericia de sus manos. En Juan 10, donde les pedí que buscaran, Jesús en el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Aquí tenemos la figura del pastor, del cuidador, del apacentador, del mismo Dios hecho hombre, pero con la figura de pastor. El Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores y la humanidad está en crisis es porque no está subordinada a este gran pastor, a este pastor que a la vez es creador y dominador y Señor del universo. Este Señor Jesucristo es el que apacienta mi alma, la tuya y la mía. Es el que me guía, el que me muestra el camino en el que debo andar. Por eso el llamado hoy, queridos, es a apacentarnos, a dejarnos pastorear de este gran pastor, porque Dios es pastor, por naturaleza es pastor. Él lo va a hacer de manera natural. Él apacienta, Él anda buscando la oveja perdida, Él anda buscando la descarriada, la perniquebrada, la ensuciada, la lastimada, la aporreada por el diablo y por el pecado. Allí está el pastor en la búsqueda de ellos. Yo no sé si tú seas uno de ellos. Quiero decirte, querido, que en el rebaño de Dios hay dos clases de ovejas. Les voy a decir, hay unas ovejas que son pastoreables y otras que son impastoreables. Querido hermano de aposento alto cota, ¿tú en cuál categoría estás? ¿En los pastoreables o en los impastoreables? ¿Quiénes son los pastoreables? Pues los que se dejan pastorear. Aquellos que saben que tienen un pastor, que apacienta su alma, que cuida de ellos, que acuden a él, que permanecen en el rebaño, aquellas que saben que son vulnerables y débiles y que necesitan la fortaleza de su pastor. Entonces ellas permanecen en el rebaño, permanecen sujetas al gran pastor para que él se encargue de nutrirlas y cuidarlas y consolarlas y darles de su provisión. Pero queridos, hay otra clase de ovejas que son las impastoreables. Hay un grupo de ovejas que son impastoreables que parecen cabras. Son ovejas pero parecen cabras porque se saltan la cerca. Prueban el mundo, salen heridas, saltan una y otra vez, vienen al rebaño, están un rato en el rebaño, vuelven al mundo, allá se ensucian, pecan, ofenden y vuelven heridas, y cuando el pastor les va a pastorear, entonces no se dejan. Esas son las ovejas impastoreables, aquellas que dicen: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, pero hago lo que se me da la gana. Espero que tú no seas de ese grupo, querido, sino que seas del grupo de aquellas que se dejan pastorear. Aquí en el verso que acabé de leer de Juan 10 dice el Señor Jesús: yo conozco mis ovejas. Quiero decirte que el Señor, si eres de Cristo, si Él es tu Salvador, si tú te has rendido como Él te conoce. Él se acuerda el día que te rendiste a Él. Él se acuerda el día que tú le dijiste: Señor, soy un pecador, te necesito, me arrepiento de mis pecados. Quiero decirte que Él se tomó en serio eso y se hizo cargo de ti. Yo no sé si tú seas una oveja disfrazada de cabra, no lo sé, pero lo que sí sé es que Él va a dejar las 99 por ti. Si tú eres una oveja arisca, si eres una oveja resabiada, pero tienes que saber que hay un pastor. Y ese pastor no se cansa de pastorear, porque ese es su oficio, es por naturaleza. Y yo te pregunto, ¿eres pastoreable? Porque te quiero decir, no puedes declarar que el Señor es tu pastor si no te dejas pastorear, si no te dejas cuidar. Quiero decirte que este pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, tiene siervos en las iglesias locales que hacen la función de pastor. Son pastores delegados, son unos pastores delegados que no tienen toda la autoridad, pero que son personas que Dios encomendó a esta tarea. Quiero decirte que Jesús no necesita la ayuda de esos pastores porque Él puede solo, pero en su gracia quiso elegir a algunos hermanos
con el don de pastorear y cuidar tu alma y apacentarte y cuidarte. Entonces, hazle fácil el trabajo a esos hombres. Déjate pastorear, déjate cuidar, déjate visitar, déjate llamar, déjate consolar, déjate exhortar, déjate disciplinar, déjate disipular, déjate encontrar, no lo dejes en visto, contéstale el teléfono. Ese hombre o esos hombres andan en la busca de ti porque el gran pastor, el príncipe de los pastores, ha delegado a siervos de carne y hueso imperfectos, pecadores, redimidos por la sangre de Cristo para que cuiden de tu alma. Entonces, mi querido, para concluir, el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, Él te va a pastorear. Y Él espera encontrar en ti una oveja y no una cabra. Así que te animo, mi querido, que si tú dices, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, Él tiene el derecho y además Él se merece tu subordinación, tu obediencia, tu honra, tu respeto, tu reverencia, tu dedicación, tu compromiso, porque estás diciendo, el Señor es mi pastor. Así que estás diciéndole, Señor, hazte cargo, dale, pastoréame. Y habrá momentos en que el pastoreo es incómodo, pero déjate de Él, porque Él es el gran pastor. Y vamos a la tercera P. Entonces hemos visto la primera P en esta triple bendición, que Dios es propietario, Él es dueño, Él es amo, pero Dios es pastor y por naturaleza pastorea y cuida. Pero vamos a ver a Dios como proveedor, en la tercera P de la triple bendición. Dice el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Como dijimos allá en la ilustración, somos más que bendecidos, somos de la estadística de los bendecidos, que tenemos iglesia, que tenemos casa, que tenemos techo, que tenemos unas monedas en el bolsillo, que amanecimos con salud, que tenemos seres queridos, que nuestros papás están vivos, que les podemos decir que los amamos, que podemos darle un abrazo. Haces parte de la estadística de los bendecidos. Aquí encontramos otro atributo de Dios en Dios como proveedor. Encontramos a Jehová Jireh, el Dios que provee. El salmista afirma, tengo todo lo que necesito. David conoció al Dios que provee, al Dios que protege, al Dios que sustenta. En la versión Reina Valera dice, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una declaración de fe, porque está hablando en futuro, nada me faltará. Tú podrías decir lo mismo allí desde tu casa. El Señor es mi pastor y sé que nada me faltará, porque Él no me fallará, porque Dios cumple sus promesas y porque Dios no es deudor de nadie, queridos. Así que tú y yo podríamos decir en una declaración de fe, nada me faltará. Esta pandemia nos asusta. Es imposible no mencionar ese asunto, pero asusta esa pandemia. ¿Y qué será? ¿Y será que será más larga? ¿Y será que, y si no trancan ese virus, entonces qué? Y me van a echar del trabajo y voy a perder el empleo. Y pues sí, si pasan todas, ¿qué hará tu pastor? ¿Qué hará el que es propietario? ¿Qué hará contigo? Se cogerá la cabeza y, ay, ¿qué hará con Ricardo? ¿No tendré dinero para darle el mercado a la familia Peña? ¿Ustedes creen que él tiene ese problema, queridos? Si Él es el propietario, dueño y Señor, Él dará la provisión, poco o mucha la dará, porque Él cumple sus promesas. Y espero que usted diga amén allá, porque sé que hasta el día de hoy, a ti y a mí, no nos ha faltado el sustento y el abrigo. Es más, tenemos más de lo que prometió. Así que nada me faltará. Tengo todo lo que necesito. ¿Recuerdan al siervo Abraham que Dios le hizo una petición de locos? Le dijo, querido Abraham, después de que tuviste tantas dificultades en tener tu hijo, ahora yo te pido que por favor me lo entregues en sacrificio. Ah, qué petición tan extraña, tan loca, tan fuera de tono. ¿Cómo se te ocurre si casi no podíamos tener hijos? Somos viejos, el único que tenemos y ahora toca ponerlo en sacrificio. Y Dios le dice, sí, Señor, llévalo a un altar y quiero que me lo entregues en sacrificio. Y el siervo Abraham fue con su hijo, fue con el asno, fue con la leña, fueron al monte
Llegaron al monte, él preparó el altar, ató al muchacho, lo ató a la leña, levantó el cuchillo y se disponía a traspasar a su propio hijo. Cuando oyó la voz de Jehová Jireh, diciéndole, detente querido Abraham, porque ya sé que me temes. Y al mismo tiempo encuentra un carnero enredado en un zarzal. Y fue allí cuando él conoció al Dios que provee, al Dios que trae el sustituto para que su amado hijo no muera. Y entonces él reciba el gozo de conservar a su amado hijo Isaac. Ese es el Dios proveedor, el Dios sustituto, el Dios que reemplaza, el Dios que proveyó a Jesús en la cruz del Calvario como sustituto por ti y por mí. Proveedor dio el pan de vida, lo dio allí en la cruz para que tú no murieras, para que tú no fueras condenado, para que tú no fueras sacrificado. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios propietario, el Dios pastor, el Dios proveedor, el Dios que le dio a Abraham lo que necesitaba. Porque en el Salmo 23 dice, tengo todo lo que necesito, no todo lo que quiero. Ese es el Dios sabio que te da lo que necesitas, no lo que quieres. Recuerda muy bien que eso es lo que es Dios. Dios es sabio. Yo te quiero preguntar para terminar, ¿realmente crees a esta declaración? ¿Crees que el Señor es tu pastor y que nada te faltará? ¿Que tienes todo lo que necesitas? Quiero invitarte a que pienses, ¿y si pierdes el trabajo? ¿Y qué si quedas viuda o viudo? ¿Y si el negocio se quiebra? ¿Y qué si se van los que te apoyan? ¿Y si la pandemia continúa y no pasa? ¿Y qué si te enfermas y no puedes trabajar? ¿Qué lío para el Dios proveedor, para el Dios propietario? ¿Será que está en líos él? No, queridos. Él tendrá algo. Él tendrá algo para ti y para mí. Él nos va a sorprender. Porque la prueba viene a nuestra vida. Pero Dios no es escaso con sus hijos. Dios no es un Dios tacaño. Dios es Dios proveedor. Dios santo, misericordioso, que sustenta a los suyos. Así que esta es una declaración de provisión, esta es una declaración de que el Señor es nuestro pastor. En el Salmo 23 vemos una metáfora de pastor y oveja. En Juan 10 vemos la metáfora de Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que dio la vida por ti, querido, que conoce tu nombre. Él sabe que te llamas Claudia, Patricia, Vanessa, Alex, Carlos. Él conoce tu nombre, te llama por tu nombre. Cuando piensa en ti, piensa en tu nombre. Qué lindo, ¿no? Esa relación personal que tenemos con nuestro amado Salvador. Entonces, para concluir esta triple bendición, aquí encontramos la experiencia de un pastor de ovejas, hablando de David, está hablando del pastor de nuestras almas. En otras palabras, David fue un pastor de ovejas de 4 patas. Jesús es un pastor de ovejas de 2 patas. Nosotros somos ovejas de 2 patas. Y hay pastores que cuidan otras ovejas de 2 patas. El llamado es a que primero creas que Dios es propietario. Segundo, a que te dejes pastorear. Y tercero, a que no dudes de la provisión de Dios. Sí o sí, Él te trae esta triple bendición. Él te la trae a ti, mi querido. Tú que escuchas cada domingo estas predicaciones. Hoy es una palabra de consuelo y de aliento. Una palabra de esperanza porque no estamos solos. No somos ovejas dispersas ya. Ya fuimos recogidas en el rebaño. Ya estamos en el regazo del Salvador. Ya Él se hizo cargo de ti, querido. Aunque a veces seas cabra, Él te ve como oveja. Y si tiene que partirte una pata para que te quedes quieto, lo hará por amor de su nombre. Quiero terminar con la siguiente ilustración. Atentos. Dice así en la ilustración: un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó: Mená, Mená, árabe para síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor: si yo me pongo su ropa y tomo la vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor.
Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que usted?, preguntó el hombre. No, dijo el pastor. Cuando están enfermas, siguen a cualquiera que las llame. Así que, mis queridos, el llamado, por ser vulnerables y débiles y frágiles, es a estar allí dentro del redil, juiciositas, porque cuando nos salimos escuchamos otras voces y seguimos, porque somos ovejas descarriadas, con la tendencia a salirnos del rebaño. Así que, mis amados hermanos, no te pierdas esta triple bendición en esta semana. Llévate al propietario, al pastor y al proveedor de tu alma en esta semana, para que te regocijes en él, para que descanses en él, para que descanses en sus promesas. A Dios no lo toma nada por sorpresa, querido. Así que el llamado es a rendirnos a este gran pastor. Quiero invitarles a que oremos. Oremos, mis hermanos. Amado Jesús, gracias por esta mañana gloriosa de domingo que nos das. Y recordarnos quién eres. Perdónanos, oh Dios, por usar tu nombre en vano, por leer a veces este salmo de manera mecánica, de manera religiosa. Oh Señor, hoy recordamos que tú eres el Señor, dueño y amo, propietario de nuestra alma, que nos compraste con precio de sangre, oh Dios de los cielos, y que de ningún modo queremos pasar por encima de ti, Dios, porque sabemos que tú vas a reclamar tus derechos, que compraste de nosotros en la cruz del Calvario. Así que nos subordinamos a ti una vez más y te declaramos como el pastor de nuestras almas. Perdónanos por ser cabras de vez en cuando, por ofenderte yendo al mundo a ensuciarnos y a traer problemas a la iglesia. Oh Dios del cielo, queremos estar aquí, bajo tu regazo, bajo tu cuidado, bajo tu consuelo, Señor. Y también te damos gracias por ser proveedor, Dios. Perdona nuestra ingratitud cuando sentimos en nuestro corazón que algo nos falta, cuando tú has superado tus promesas, oh Dios. Gracias, Dios, por el sustento, por el abrigo, por el techo, por el dinero, por las monedas, por el trabajo, por la capacidad laboral, por las puertas abiertas, Señor, por las oportunidades, por la enfermedad, por la salud, por la escasez, por la soledad. Gracias porque tú estás a cargo y nada te toma por sorpresa. En esta mañana nos rendimos a ti y reconocemos tu señorío, tu soberanía, tu supremacía sobre nosotros, oh Dios de los cielos. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.